Buenas tardes. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da una cordial bienvenida a la capacitación sobre las consideraciones generales del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento 2026. Para dar inicio al evento, invito al Magister Michel Arévalo, Intendente General de Servicios de Inteligencia de la Información de la SEPS, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, estimado Michel. Buenas tardes, gracias, Cari. Señores oficiales de cumplimiento, titulares y suplentes de las entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria. Para esta superintendencia es un honor contar con su participación en esta jornada de capacitación, cuyo propósito es fortalecer las capacidades técnicas necesarias para la elaboración del Plan del Trabajo 2026. El próximo espacio exige una actualización alineada con la nueva normativa emitida por la Junta de Política, Regulación Monetaria y Financiera y por parte de esta superintendencia, lo cual implica ajustes al Manual de Prevención de Lavado de Activos, metodologías, consideraciones clave sobre la gestión de proveedores, entre otros. Su rol es fundamental para garantizar la integridad, transparencia y adecuada gestión de riesgos dentro de las entidades del sector financiero popular y solidario. Confiamos que esta capacitación les brindará herramientas claras, prácticas y pertinentes para enfrentar los retos normativos y operativos del año venidero. Les agradecemos su compromiso y participación activa. Damos de esta manera por iniciada la jornada de capacitación. Muchas gracias, estimado Michel. Antes de comenzar con la capacitación, les recordamos que podrán enviar sus preguntas a través del chat, las que serán solventadas al concluir la capacitación. Damos comienzo a la capacitación de esta tarde, para lo cual me permito presentar a Angélica Mena y Carolina Bonilla, quienes compartirán con nosotros la capacitación del día de hoy. Adelante, estimadas, bienvenidas. Muy buenas tardes con todos, oficiales de cumplimiento, colegas. Sean bienvenidos a esta jornada de capacitación con el cual nosotros vamos a dar las consideraciones generales y lineamientos para la estructuración del plan de trabajo del oficial de cumplimiento para el año 2026. Dentro del contenido de la capacitación para el sector financiero popular y solidario vamos a topar los temas que es introducción normativa, funcionamiento del sistema de monitoreo integral SMI, mantenimiento de actividades del plan de trabajo, mantenimiento de entregables del plan de trabajo, el reporte del sistema y por último, realizaremos las preguntas y respuestas. Como primer punto vamos a hablar acerca de la introducción normativa. Dentro de la normativa que debemos considerar para la elaboración del plan de trabajo del año 2026, es necesario considerar la resolución emitida por la Junta de Política con respecto al número 158, que fue emitida el 12 de junio, con el cual la Junta crea la norma para la administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento de otros delitos. Dentro de esta normativa tenemos que considerar las funciones de los órganos de gobierno, que dentro del artículo 18 determina que el directorio o el consejo de administración en el literal I debe conocer y aprobar el plan de trabajo del oficial de cumplimiento. Así también dentro de las funciones del comité de cumplimiento en el artículo 19, literal IX, considera que el comité de cumplimiento, dentro de sus informes mensuales, debe incluir los resultados de la gestión del oficial de cumplimiento. Entre ellos, debe estimar y presentar el avance del plan de trabajo y las gestiones de las distintas áreas
que realizan para alcanzar el objetivo de cumplimiento. Dentro del artículo 24, funciones del oficial de cumplimiento, nosotros tenemos en el literal C, es elaborar el plan de trabajo bajo los parámetros que establezca el organismo de control y presentarlos al Consejo de Administración para su aprobación. Otro tema normativo que nosotros debemos considerar es la resolución 113 que fue emitida por la Superintendencia el 29 de julio del 2025, en la cual emite la norma control para la prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y la financiación de otros delitos en las entidades del sector financiero, popular y solidario. Dentro de la normativa establece el artículo 27, funciones del Consejo de Administración y del Directorio, en el cual en el numeral 14 indica que se debe conocer y aprobar el plan de trabajo, los ajustes por eliminación de actividades. Este plan de trabajo deberá ser enviado a la superintendencia el año siguiente y también debe enviarse con una copia certificada o extracto, carta de aprobación. Esto deberá ser entregado a la superintendencia hasta el 31 de diciembre de cada año. En el artículo 28, funciones del Consejo de Vigilancia, establece que el Consejo de Vigilancia debe conocer las actualizaciones del plan de trabajo. El artículo 34, funciones del Comité de Cumplimiento, en el numeral 4, establece que los informes mensuales que elabora el Comité de Cumplimiento para los segmentos 1, 2 y 3 y trimestralmente para los segmentos 4 y 5 deben establecer o deben detallar los avances del plan de trabajo. Asimismo, las gestiones que realizan otras áreas para alcanzar este cumplimiento. Sí, también establece normativamente en el numeral 10 que debe evaluar y verificar la correcta ejecución del plan de trabajo del oficial de cumplimiento. Dentro del artículo 39, donde se establecen las funciones del oficial de cumplimiento, literal, el numeral 15 menciona que el oficial de cumplimiento debe elaborar el plan de trabajo, incluido al menos los siguientes requerimientos normativos: manual, metodología, matriz, política de conozca su socio, empleado, directivo, conozca también su mercado, así como también el de proveedores. También establece los controles internos automáticos y los controles operativos. También incluye el programa de capacitación y concientización y los requerimientos de otros organismos de control. Las eliminaciones de las actividades deben ser aprobadas por el Consejo de Administración o Directorio, así como el conocimiento del Comité de Cumplimiento, quien está a cargo de monitorear el cumplimiento del plan de trabajo del oficial de cumplimiento. Dentro del artículo 39, funciones del oficial de cumplimiento, en el numeral 18 se establece que el oficial de cumplimiento debe ejecutar el plan de trabajo anual aprobado por el Consejo Directorio dentro del año de ejecución. En el artículo 30 también establece que debe elaborar en sus informes mensuales, en las cuales deben tener incluido también el avance del plan de trabajo detallado, las actividades que se ejecutaron versus las planificadas. En el caso de que nosotros hayamos retrasado alguna actividad, también deberá incluirse las razones por las cuales no fueron ejecutadas o tienen retrasos. Dentro del artículo 40, informe de fin de gestión del oficial de cumplimiento, también se establece que en los casos de que el oficial de cumplimiento sea desvinculado de la entidad por cualquier causa de su salida, debe emitir un informe de fin de gestión. Este informe de fin de gestión
debe ser aprobado o conocido, presentado al Consejo de Administración, el Comité de Cumplimiento, en el cual éste debe mantener una estructura que en este caso, con referencia al plan de trabajo, debe establecer el estado de ejecución del plan de trabajo del año que corresponde. Sí, también el artículo 43, funciones de auditoría interna, en el numeral 5, también dispone que debe incluir en los informes de auditoría la revisión de cumplimiento en la carga y entrega del plan de trabajo. También debe considerar que la auditoría interna deberá revisar la ejecución y valorar los entregables de este plan de trabajo. Bueno, como lo indicaba anteriormente, esa es la nueva normativa que está aplicándose para el tema de plan de trabajo. Ahora vamos a pasar al funcionamiento del sistema de monitoreo integral. Como ustedes conocen, oficiales de cumplimiento, y para los oficiales de cumplimiento nuevo, la superintendencia creó una plataforma o un sistema que nos va a permitir ingresar la información del plan de trabajo, así como también el monitoreo que ustedes deben realizar con respecto a este plan. Para nosotros poder ingresar al sistema SMI, es necesario que el oficial de cumplimiento deba considerar los siguientes pasos. Primero, debemos ingresar a la página web de la superintendencia www.ceps.gov.es. Una vez que hayamos hecho esta actividad, nosotros vamos a poder encontrar nuestro sitio colaborativo, que se llama Prevención del Lavado de Activos. Al momento que demos un clic dentro del sitio colaborativo, se nos va a abrir una pantalla en la cual nosotros encontraremos el ingreso al sistema SMI oficiales de cumplimiento. Daremos clic en el botón acceder al sistema y automáticamente nosotros se nos abrirá una página en la cual vamos a ingresar nuestro usuario y clave. Una vez que nosotros hayamos registrado nuestro usuario y nuestra clave, vamos a poder acceder a la pantalla de inicio del sistema SMI, en el cual nosotros encontraremos y registraremos nuestro plan de trabajo. En la pantalla principal vamos a tener acceso al menú de acciones y al menú de bandeja de notificaciones del plan de trabajo. En la bandeja de notificaciones nosotros podremos observar las notificaciones informativas y de acción, con la finalidad de que el oficial de cumplimiento pueda verificar las tareas que se encuentren dentro del sistema y que sean necesarias realizarlas. Las notificaciones informativas nos comunica una acción que el oficial debe realizar. También nos da una alerta sobre algo que debemos tomar en cuenta. Sí, también tenemos las notificaciones con respecto a acciones. Esto va a determinar las actividades que deba realizar el oficial de cumplimiento y que tienen una fecha límite que deban realizar. Dentro de la definición del plan de trabajo, nosotros para ingresar las actividades debemos presionar en la parte izquierda
el tema de la definición de plan de trabajo. En la definición del plan de trabajo vamos a tener que realizar una vez que dentro de la bandeja de notificaciones aparezca la notificación para la carga del plan de trabajo 2026. Una vez que nosotros tengamos eso, vamos a tener que dar clic en el botón en el submenú de definición de plan de trabajo. En él encontraremos el detalle del plan de trabajo que se ha remitido. Este tendrá un número de plan de trabajo que vendrá definido, el documento con el cual vamos a poder observar el periodo, el plan de trabajo, también la fecha en la que se remitió y en qué tipo de carga estamos, ¿no es cierto? Para nosotros poder empezar a registrar nuestro plan de trabajo, tenemos que dar clic en el botón de acciones. Una vez que ingresemos al clic de botón de acciones, vamos a empezar a registrar nuestro plan de trabajo. En esta pantalla nosotros vamos a tener vamos a estar segmentados por dos sectores, que es el primero, que es la información general, y segundo, la parte de la generación ya del plan de trabajo. ¿Me escuchan, por favor? Me dicen que hay problemas con respecto al audio. ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos, Angélica. Ya, de acuerdo. Entonces, tal vez es el internet de las personas que tal vez no me escuchan, tal vez sea problemas del internet de ustedes, ¿ya? Entonces, ahí podríamos verificar eso. Ya, algo que quería aclararles es que nosotros para ingresar el plan de trabajo, no es necesario que llenemos primero la información general. También podemos hacer el ingreso de las actividades para luego cargar esta información. Ya. Con respecto a la definición del plan de trabajo, nosotros cuando ingresemos a la información general vamos a tener la pantalla en la cual nos va a aparecer campos ya vienen predeterminados, como es el número de RUC, el nombre de la razón social, el periodo del plan y la información con respecto al oficial de cumplimiento. Nosotros vamos a tener que cargar la información del número de acta, la fecha del acta de aprobación por parte del Consejo de Administración y también vamos a tener que cargar el archivo para la carga. Así también vamos a tener que ingresar el objetivo general y el alcance. Debemos considerar algo. Cuando nuestro plan de trabajo haya sido devuelto por alguna observación o subsanación, es necesario que antes de remitir el plan de trabajo nuevamente, realicemos los cambios correspondientes en el número de acta y en la fecha de acta, así como también carguemos la nueva acta o extracto del Consejo de Administración. Vamos a hablar sobre unas dos consideraciones con respecto al acta o al extracto. Nosotros vamos a requerir por parte del archivo que el acta, cuando nosotros realicemos o carguemos el acta, es necesario que podamos incluir dentro de su contenido el reporte que genera el plan de trabajo, es decir, el detalle de las actividades que planteemos para el plan de trabajo. Este al menos debe contener el requerimiento normativo, el área, la actividad, el objetivo, la fecha de inicio, fecha fin y el entregable. Esto puede estar cargada como parte o contenido del acta para que nosotros podamos subir el archivo. También tenemos otra opción que ustedes también podrían ingresarlo o cargarlo como un anexo. Esto quiere decir que dentro del contenido del acta deberá estar incluida la palabra de que se adjunta el archivo. Este archivo adjunto deberá contener la información detallada del plan de trabajo y deberá
venir suscrito por el oficial de cumplimiento y certificado por el secretario del Consejo de Administración. Ya. Una vez que nosotros hayamos cargado la información general del plan de trabajo, vamos a empezar a detallar las actividades. Esto lo vamos a hacer a través del botón de agregar, en el cual nos desplegará el detalle de las actividades, en el cual nosotros vamos a tener el campo requerimiento normativo, área sujeta a revisión, la actividad, el objetivo normativo, la fecha de inicio, duración, fecha fin y el entregable. Ya, la definición del plan de trabajo vamos a hacerlo a través del requerimiento normativo. El requerimiento normativo hay que considerar que es una lista desplegable. Esta lista desplegable va a tener los requerimientos normativos obligatorios en color azul y va a también tener una negrilla. El área de sujeción sujeta a revisión también es una lista desplegable, así como también el del objetivo de cumplimiento. Aquí se presentan los requerimientos normativos que se encuentren en azul, van a ser los obligatorios. Los no obligatorios son los que se encuentran en color negro. Recordemos que los requerimientos normativos obligatorios deberán tener al menos una actividad dentro del plan de trabajo. Vamos a hablar del requerimiento normativo del plan del manual de prevención de lavado de activos. Lo que es importante que los oficiales de cumplimiento tengan en cuenta es que nosotros en estas láminas les estamos presentando los requerimientos normativos, las áreas, así como también ya tenemos atado el objetivo normativo. Ustedes deben considerar lo que se encuentra en este momento para cuando planteen, consideren también los mismos objetivos normativos, así como los entregables y en algunos casos la frecuencia. En el caso del manual de prevención del lavado de activos, nosotros tenemos como área sujeta es el área de cumplimiento. El objetivo que ustedes deben atar es al contar un manual de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, así como un código de ética y actualización. Este es el objetivo al cual ustedes deben atar. Recordemos que la actividad es el detalle de lo que ustedes van a realizar. Debe venir con un verbo infinitivo, es decir, elaborar, actualizar, capacitar. En el manual deben considerar que la frecuencia es anual y que el entregable es el oficio. Consideraciones que debemos tener para la carga de la actividad del manual de prevención. Como ustedes conocen, dentro de la resolución 113 de la norma de control, existe la disposición transitoria segunda, que establece que una vez que salió esta norma tenían 8 meses para actualizar el manual de prevención. Estos 8 meses implica que el término de este plazo concluye el 29 de marzo del 2026. En este sentido, el plan de trabajo deberá tener como fecha inicio 1 de enero del 2026 y fecha 29 de marzo del 2026. Recordemos que en el oficio circular que se les remitió número 24119 del 14 de agosto del 2025, se mencionó que la fecha para actualización y registro es el 29. Por esa razón, con la fecha fin concluiría esta actividad de actualización con respecto a la nueva norma. El entregable deberá considerarse como el oficio de registro ya en la superintendencia. Por tal razón, les pedimos a los oficiales de cumplimiento
que estimen valores, tiempos adecuados con el fin de que al 29 de marzo el manual esté registrado. Como ustedes conocen el tema de lo que ustedes tienen que enviar, la superintendencia más o menos estima 20 días laborables para la revisión de cada manual. Entonces se les solicita que de forma de oportuna ustedes envíen sus manuales a la superintendencia. En el manual de prevención de lavado de activos puede darse el caso de que existan entidades que ya estén actualizando su manual y generen este manual antes de diciembre, antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, se ha considerado que si ese es el caso, ustedes deban plantear la actividad con referencia a la nueva norma, que implica que deba realizarse en el 2026 ya una revisión nada más del manual y ahí también se tendría que considerar si se va o no se va a actualizar. Por tal razón, los manuales que ingresen y sean registrados antes del 31 deberá plantearse como una actividad la revisión de los manuales del año 2026. El entregable deberá ser un acta del Consejo de Administración en el cual conozca la revisión de dicho manual. Ya, dentro del requerimiento normativo de metodología con enfoque basado en riesgos, tenemos también el área de revisión, el área de cumplimiento y como objetivo normativo en contar con un documento aprobado que contenga el análisis de los factores y criterios para determinar el perfil de comportamiento transaccional y el perfil total de nuestras contrapartes. Esto deberá tener una frecuencia anual y el entregable deberá ser el documento metodológico en la que no creemos la actividad. Sin embargo, el entregable deberá considerar, aparte del documento metodológico, deberá también tener en su archivo el acta de aprobación por parte del Consejo de Administración y en este caso hay que considerar que la actualización debe realizarse al menos cada 2 años. Aquí yo quisiera hacerles una sugerencia. Normalmente algunas entidades cuando se les pide el acta de aprobación, la metodología o de la matriz, normalmente nos mandan el acta del manual. Es importante que cuando ustedes realicen la aprobación del manual y la metodología y la matriz, esa información esté bien detallada en el acta. Es decir, que no solo el orden del día y en la resolución hable del manual, sino también de la metodología y también de la matriz de riesgos. Ahora vamos a hablar con respecto a la matriz de riesgos. Las actividades que nosotros planteamos va a tener también como área de revisión el área de cumplimiento. Deberá estar atado al objetivo de cumplimiento a la elaboración y actualización del documento metodológico y matriz de riesgos. En frecuencia deberá estar de frecuencia anual y también deberá considerarse como entregable el documento metodológico. Dentro de las consideraciones es que el entregable debe estar con el documento metodológico, la matriz de riesgos y el acta de aprobación por parte del Consejo de Administración. Recordemos que nuestra matriz de riesgos debe estar actualizada permanentemente. Bueno, hasta aquí he concluido mi participación. Yo le doy paso a mi compañera Carolina Bonilla, mi colega, para que por favor continúe con la capacitación. Muchas gracias, Angie, por la participación. Recordarles a todos los oficiales de cumplimiento que el chat está a su disposición para que puedan registrar sus consultas, las cuales van a ser solventadas al finalizar la presentación. En ese sentido, también hemos revisado que hay varios inconvenientes con el tema del audio y también que se está deteniendo la presentación. Les recomendamos que busquen una conexión directa a sus computadores para que esto mejore la conexión, ya que nosotros no hemos tenido problemas.
Por favor, chequen esa parte. Ok, continuando. Recordemos que estamos elaborando paso a paso el plan de trabajo 2026. En ese sentido, vamos a hablar de las políticas y procedimientos conozca a su socio cliente. Esta es parte de los requerimientos obligatorios que tiene que tener su plan. El área que va a ser la encargada de esta actividad es el área de cumplimiento. Ustedes van a detallar la actividad que van a efectuar. El objetivo para este requerimiento básico es definir y actualizar los perfiles de riesgos para la aplicación de la debida diligencia reducida o ampliada. La fecha de inicio y fecha de fin ustedes la establecerán de acuerdo a su gestión. Recuerden que esta es una actividad que se les está solicitando que sea mínimo una vez al año, por lo tanto la frecuencia será anual. El entregable de esta actividad es un informe. ¿Qué es lo que tienen que considerar? El informe del oficial de cumplimiento debe permitir identificar el número de socios clientes de acuerdo con el nivel de riesgo total. Ustedes ya fueron parte de las jornadas y está clarísimo el hecho de que este perfil de riesgo total está conformado por el perfil de comportamiento y el perfil transaccional. La idea es que ustedes vayan viendo año a año como mínimo cómo va evolucionando este cambio en número y obviamente en cada una de las contrapartes de su nivel de riesgo. Esto les va a permitir a ustedes mejorar la debida diligencia que llevan a cabo, así como establecer cuál es el entorno en el que ustedes están trabajando. Dentro de este informe, como les mencionaba, deben estar las variaciones de los perfiles de riesgos y esto se debe generar una vez al año como mínimo. Ustedes pueden hacerlo más frecuentemente en el caso de creerlo pertinente. La siguiente actividad regulatoria mínima son las políticas y procedimientos conozca a sus empleados, directivos y administradores. Esto está a cargo del área de cumplimiento. El objetivo de esta actividad es definir y actualizar perfiles de riesgo para la aplicación de debida diligencia reducida o ampliada. La fecha de inicio y la fecha de fin será determinada por ustedes de acuerdo a la gestión. Esta actividad tiene una frecuencia mínimo anual. ¿Qué tiene que tener este informe? En este informe se debe identificar el número de empleados y directivos y su nivel de riesgo total. Incluir las variaciones que hayan existido en estos niveles de riesgo y también la variación patrimonial. Esto les permitirá a ustedes tener una mejor gestión respecto a la debida diligencia que tienen que aplicar para esta contraparte. Como les mencioné, esta actividad es mínima una vez al año. Tenemos también las políticas y procedimientos conozca su mercado. Esta actividad es ejecutada por el área de cumplimiento. Tiene como objetivo evaluar los riesgos relacionados respecto a la prevención de lavado de activos en los nuevos productos y o servicios, puntos de atención previo a su lanzamiento o apertura. La fecha de inicio y fecha fin se definirá por parte de ustedes y tiene una frecuencia anual. El entregable de esta actividad es un informe. Aquí hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. La actividad mínima es una y esta va a estar enmarcada en un informe emitido por parte del oficial de cumplimiento en el que se haga el análisis del entorno en el que la entidad se desarrolla. Esta va a tener el conocimiento, el monitoreo de las características particulares de este entorno, de las contrapartes, de los tipos de negocio que existen en el sector, el grado de desarrollo de la zona, los riesgos fronterizos en el caso de que existan, cuáles son las alertas a las que están expuestas en el ejercicio propio de su operación y otros elementos que el oficial de cumplimiento considere pertinentes y que permitan evidenciar el nivel de exposición al riesgo en temas de lavado de activos a los cuales está expuesta la entidad en el mercado, en el entorno en el que opera. Adicional a eso, que es una de las actividades mínimas que debe estar, van a incluirse, de ser el caso, todos los informes que el oficial de cumplimiento emita en el caso de que existan nuevos puntos de atención o nuevos productos o servicios que la entidad vaya a lanzar. Tomemos en cuenta que la norma emitida por la Junta, la 158, establece que incluso cuando existe una intención de un nuevo producto o punto de atención, ya se tiene que emitir un informe del nivel de riesgo en materia de lavado de activos y la financiación de otros delitos. Entonces, estas actividades adicionales ustedes las pueden ir incorporando en el transcurso del año en función de las necesidades propias de la institución.
A nivel de políticas y procedimientos, conozca a su proveedor. Tenemos que el área que está a cargo de esta actividad es del área de cumplimiento. El objetivo a seleccionar es definir y actualizar perfiles de riesgo para la aplicación de debida diligencia reducida o ampliada. Van a definir una fecha de inicio y una fecha de fin y tiene una frecuencia anual. El entregable de esta actividad es un informe. Este informe va a tener la identificación del número de proveedores y también se va a determinar el nivel de riesgo total. Aquí vamos a analizar, al igual que las otras contrapartes, la variación entre los perfiles de riesgo en el tiempo. Como les mencionaba, esta actividad es anual. Algo importante es que tienen que considerar que para las entidades, los proveedores son todos aquellos terceros que entregan bienes o servicios a la entidad. También están las empresas de servicios auxiliares, están los proveedores de recursos nacionales e internacionales. Y para este tema tienen que considerar la resolución 0183 que se emitió este año, el 30 de octubre del 2025, que contiene el procedimiento para la calificación de entidades financieras internacionales y entidades no financieras especializadas que propendan recursos a las entidades del sector financiero popular y solidario. Otro requerimiento obligatorio es los controles internos operativos. Esto está a cargo del área de cumplimiento. El objetivo de este es elaborar informes sobre los resultados de las revisiones efectuadas a las distintas áreas o procesos de la entidad, debida diligencia, manejo de la información, funcionamiento adecuado de controles. Esta actividad va a ser mensual. Y en ese sentido, lo que hay que considerar es que la fecha de inicio será los primeros días del mes y la fecha fin va a ser hasta el 20 del siguiente mes del cual se va a reportar. El entregable es el informe de gestión y el acta. Importante en este punto que cuando ustedes registren la actividad, registren, por ejemplo, la elaboración del informe mensual de enero. Elaboración del informe mensual de febrero y así sucesivamente, porque el sistema, si ustedes dejan un mismo nombre, no les va a permitir guardar la información porque les va a generar una alerta de que esa actividad ya está registrada. Para esto, el informe deberá contener también el acta del comité por medio de la cual se conoció este informe de gestión. Aquí hay que hacer una aclaración. Todas las entidades de todos los segmentos tienen que emitir informes mensuales por parte del oficial de cumplimiento o de la unidad de cumplimiento. Sin embargo, para los segmentos 4 y 5, estos informes mensuales serán conocidos trimestralmente por el comité de cumplimiento. Esta es una consideración que ustedes tienen que tenerla para que puedan ingresar la información debidamente ya como un verificable dentro de la herramienta. Vamos con los controles internos automáticos que también son parte de los requerimientos obligatorios. Esta actividad está a cargo del área de cumplimiento, tiene como objetivo verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos para levantar alertas y reportes. La fecha de inicio y fin estará en función de la frecuencia, que en este caso se les está solicitando que sea trimestral como mínimo. El entregable de esta actividad va a ser un reporte. Aquí es importante que contemplemos que desde el año anterior ya se les ha solicitado que existan 4 actividades al respecto en el año. Ya, el año anterior realmente tuvimos muchas observaciones en ese sentido porque seguían dejando 3 actividades cuando hablábamos de un tema trimestral y en el año hay 4 trimestres. Entonces, les pongo esto a su consideración para que evitemos estos reprocesos. ¿Qué van a tener estos reportes de alertas? Van a tener campos referenciales como cédula de identificación, nombre del socio, el tipo de la alerta que se haya levantado, el monto de la transacción, la fecha, la debida diligencia aplicada y el estado de la alerta. Recuerden que el seguimiento a las alertas es parte ya de los reportes que ustedes tienen que tener en cumplimiento de la resolución emitida por la Junta, la 158, y también la emitida por la Superintendencia, la 113.
El programa de capacitación y concientización. Como saben, este es un cambio que se dio con la normativa que se reformó este año al finalizar prácticamente y tiene como área a cargo el área de cumplimiento. El objetivo va a ser definir un programa de capacitación anual y capacitar al personal y directivos de la entidad. La fecha, inicio y fin va a ser el primer trimestre más o menos del año que viene. Es decir, en esta actividad ustedes van a registrar desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2026. Esta va a ser una actividad anual y el entregable va a ser el plan o programa. ¿Cuáles son las consideraciones? Como les decía, al ser una actividad que se les está solicitando que sea anual, es porque ustedes tienen que tener una planificación previa, incluso para la asignación y gestión de recursos. En ese sentido, se les está solicitando que se cargue esta actividad dentro de los primeros meses del año. Esta va a tener, obviamente, esta planificación o programación de las capacitaciones a desarrollar por parte de la unidad y también las que sean externas. Adicional al plan en sí, van a tener que cargar el acta de aprobación del CAD. Recuerden que la elaboración del plan de trabajo es una de las responsabilidades del oficial de cumplimiento que está contemplada en el artículo 39, numeral 16 de la resolución 113. Adicional a eso, considerar que también es atribución del CAD aprobar este programa de capacitación. Continuando con el programa de capacitación y concientización, a más de la actividad antes referida que es obligatoria, también vamos a tener como objetivo velar que la unidad de cumplimiento, los directivos, funcionarios, empleados y demás personal de la entidad acrediten conocimientos sobre la ley y regulaciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos. Esta actividad se puede ir desarrollando en el transcurso de todo el año y va a ser una entrega anual a través de un informe. ¿Qué va a tener este informe? Este informe va a tener la capacitación al oficial de cumplimiento, dentro de la cual se va a adjuntar también el certificado de la capacitación que tiene que recibir el oficial. Tenemos también como parte de las actividades la capacitación a directivos y empleados en materia de prevención de lavado de activos. El entregable va a ser el material utilizado, las presentaciones, por ejemplo, las listas de asistencia, la evaluación. También aquí pueden incluir la gestión de remediación en el caso de no adquirir los conocimientos mínimos. Esta actividad, como les mencionaba, va a desarrollarse una vez al año. Y aquí nace otra actividad adicional. Como es de su conocimiento, la superintendencia finalizó ya las jornadas de capacitación en metodología para la definición del perfil de riesgo de la contraparte y también para la elaboración de la matriz de riesgo, en la cual también se llevó a cabo la evaluación a los oficiales de cumplimiento. Nosotros hemos ya empezado a enviar los primeros resultados. Quito ya, más bien todas las personas que formaron parte del evento que se realizó en Quito ya han sido notificadas con los resultados de sus evaluaciones. Esto se ha enviado tanto a los directivos como a los oficiales de cumplimiento a través de los correos electrónicos que tienen registrados en la superintendencia. Dentro de la información que se les envió a los gerentes cuando los oficiales no aprobaban la capacitación y de conformidad con el oficio circular que se emitió el 17 de septiembre del 2025, en el cual se les participó el inicio de las jornadas, se le instruyó que se tiene que gestionar recursos para capacitación de los oficiales de cumplimiento que no adquirieron el puntaje mínimo. Esta capacitación tiene que ser efectuada durante los próximos 6 meses a partir de la notificación. Y una vez finalizado este tiempo, el Consejo de Administración tiene que dar un informe en el cual se dé un seguimiento a la gestión del oficial de cumplimiento. ¿Ya? Entonces, esta es una actividad que las van a incluir algunas entidades a su plan de trabajo en función, obviamente, de los resultados obtenidos.
Esta actividad es ocasional en función de si es que aprobó o no. Ok, continuando con los requerimientos obligatorios, tenemos los de organismos de control como la UAFE, el Banco Central, el SRI. Dentro de estas, el área sujeta a revisión, pues ustedes la definirán en función de las competencias. El objetivo a seleccionar es enviar reportes y atender requerimientos solicitados por los organismos de control. Esta va a tener una duración mensual en función de cada una de los requerimientos. El entregable de estos va a ser el comprobante electrónico que evidencie el envío a los organismos de control. Aquí tenemos nosotros 12 actividades que son enviadas a la UAFE que refieren al RESU. O de ser el caso, los no RESU igual van a tener que emitir 12 actividades. 12 actividades también relacionadas a billetes de alta denominación. Esta información es enviada al Banco Central. Recuerden también que cada una de estas actividades debe referir el mes por lo que les había mencionado antes. Si ustedes dejan una actividad con el mismo nombre, la herramienta les va a generar una alerta de que la actividad ya fue registrada. En ese sentido, ustedes deberán registrar a más de la actividad el mes a la cual refiere esa actividad. Adicional a estas está la actividad del envío del anexo CRS al SRI, que es una actividad que se realiza una vez al año. Y también se ha incluido en este año una actividad que va a ser obligatoria, que es envío del ROS a la UAF. El entregable en esta actividad va a ser el informe que al menos contenga el detalle de la alerta, las investigaciones, las tipologías que se hayan identificado, prints de pantalla de la entrega del reporte, las conclusiones y las recomendaciones. Aquí hay que hacer una aclaración, no estamos solicitando que envíen el ROS, sino más bien la evidencia de que se envió un ROS. En su defecto, si la entidad no ha emitido un ROS, pues el oficial de cumplimiento deberá emitir un informe en el cual sustente que todas las alertas que la entidad ha identificado pues han sido solventadas y en consecuencia han sido archivadas. Pero esa información debe estar debidamente detallada. Continuando con los requerimientos de organismos de control, vamos en este momento a abarcar los que corresponden a la superintendencia. En ese sentido, el área que está a cargo de estos es el área de cumplimiento. El primero que vamos a tratar es el que se relaciona con el objetivo de contar con el plan de trabajo del oficial de cumplimiento para prevención debidamente aprobado y remitido a la SEPS hasta el 31 de diciembre de cada año. Esto es algo que ustedes lo van a generar en el mes desde noviembre más o menos hasta diciembre. Es una actividad que es anual y el entregable va a ser un comprobante electrónico. ¿Qué es lo que ustedes van a adjuntar como verificable? Es la notificación de envío del plan de trabajo que se encuentra dentro de la bandeja del SMI en el apartado de notificaciones. Ustedes van ahí y hacen una captura de la información que está como verificable de que se envió. Recuerden aquí que no les estamos pidiendo la validación del plan, sino la notificación de envío. Otra de las actividades a nivel de requerimientos de la superintendencia es el relacionado con el informe anual. Esta actividad está a cargo del área de cumplimiento. Su objetivo es contar con el informe anual del oficial de cumplimiento puesto en conocimiento del Consejo de Administración o Directorio y remitirlo a la SEPS hasta el 31 de enero de cada año. Esto va a ser efectuado en el primer mes del año. Es una sola actividad, es anual y el entregable será el comprobante electrónico. Las consideraciones, el verificable del cumplimiento de esta actividad es la captura de pantalla en la que se pueda visibilizar que la entidad envió los documentos que son solicitados, por lo generalmente, lo hacemos a través de un oficio circular donde les damos directrices al respecto. Entonces, la idea es que se evidencie la carga de estos archivos, así como
también la dirección de correo electrónico a la cual ustedes envíen en función de las directrices emitidas en el oficio circular, que estará también próximo a serles enviado. El código de ética. En el requerimiento normativo de código de ética hay que tomar en cuenta que esta actividad no es obligatoria, es opcional y depende de la actualización que se vaya a hacer. En ese sentido puede ser incluida no en este momento, sino en el transcurso del año, de crearlo la entidad necesaria. ¿Cuál va a ser el área responsable? Va a ser el área de cumplimiento. El objetivo a seleccionar es contar con un manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, así como un código de ética actualizados y difundidos. Como les mencionaba, esta actividad es ocasional y el entregable será el acta de asamblea general por medio de la cual se apruebe este código de ética. Hacer un recordatorio para todos los oficiales de cumplimiento de acuerdo con la resolución 158 y también con la resolución 103 emitida por esta superintendencia, pues es facultad y obligación del oficial de cumplimiento contribuir en la elaboración del código de ética a través de la cápite de prevención, detección y gestión del riesgo asociado al delito de lavado de activos y la financiación de otros delitos. El entregable en este caso va a ser el acta de la Asamblea General, como lo había referido. Otra de las actividades que no es obligatoria y puede ser ocasional son las políticas, procedimientos, conozca a su corresponsal. El área a cargo de esta actividad es del área de cumplimiento. El objetivo a seleccionar será definir y actualizar perfiles de riesgo para la aplicación de debida diligencia reducida o ampliada. La fecha de inicio y fin estará en función de la gestión del oficial de cumplimiento. Tiene una frecuencia ocasional y el entregable será un informe. ¿Qué va a tener este informe? La identificación del número de corresponsales, el nivel de riesgo y vamos a incluir también una variación del perfil de riesgo total que se haya identificado. También va a haber la verificación del cumplimiento de la aplicación de la debida diligencia a cada una de estos corresponsales. Tenemos el requerimiento de otras instituciones que también es parte de las consideraciones en el plan. Esta actividad va a estar a cargo del área de cumplimiento, tendrá como objetivo otro estrictamente no relacionado a los descritos. La fecha de inicio y fin dependerá de que exista este tipo de requerimientos adicionales. La frecuencia pues la definirán en función de la realidad propia de la entidad y el entregable será un reporte. ¿Cuáles son las consideraciones para definir y ejecutar esta actividad? El entregable será, como les mencionaba, un reporte y esto por lo general surge cuando hay requerimientos de fiscalía, de la policía, de entidades financieras u otros. Este entregable contendrá firmas de responsabilidad y deberá tener una descripción de la actividad, una categoría, una fecha de inicio, una fecha de fin y un porcentaje de gestión en función del requerimiento. Aquí les hemos registrado o plasmado cuáles son los requerimientos normativos que son obligatorios, que son los que están en color azul, y también los que son los no obligatorios, que son los que están resaltados en negros. Adicional a esa identificación, se han registrado cuáles son el número de actividades que ustedes tienen que remitir en sus planes de trabajo. Y esto es algo que tienen que considerarlo, porque el año anterior tuvimos varios reprocesos porque no revisaron esta lámina. Entonces, nos enviaban, por ejemplo, controles internos operativos, que estamos hablando del informe de gestión, nos mandaban uno al año. Entonces, aquí es importante ir identificando cuando ustedes ya elaboren su plan que concuerde con lo que se les está requiriendo. Antes de pasar, para este año están 54 actividades mínimas, ¿no? Ok, una vez que ustedes tienen armado su plan de trabajo en función de las directrices que les hemos emitido,
Lo siguiente a realizar es el envío de este plan. Para esto, ustedes tienen que revisar que en el apartado de información general, pues ustedes hayan registrado todo, ¿no? El número del acta, la fecha del acta, el objetivo de ese plan y cumplan todos los requerimientos. Adicional a eso, si es que ustedes no contemplaron todos los requerimientos normativos obligatorios, pues el sistema tampoco les va a permitir enviar su plan de trabajo y les va a generar una alerta. Cuando ustedes hayan generado su plan e identificado que se cumplieron todos los requerimientos, ustedes van a poder emitir un reporte. Para eso pueden ir al apartado de definición de plan, registro de plan y se les va a activar las pantallas, más bien los iconos que están en el segundo recuadro. En el de la mitad dice ver reportes. Ustedes dan clic y se les va a desplegar un reporte en formato de Excel. Este reporte ustedes pueden utilizarlo incluso para remitirlo al CAD para su conocimiento y resolución. Una vez que esto ya haya sido revisado y también haya sido obviamente aprobado, pues ustedes darán el clic de enviar y la herramienta les va a llevar a una pantalla que dice, ¿está seguro que desea enviar? Entonces, ustedes seleccionarán sí y la información será remitida. Cuando ustedes envíen la información, se van a poder ir al apartado de notificaciones del sistema y van a poder ver la constancia de envío de ese plan de trabajo. Una vez enviado de su parte, pues ya nos llega a nosotros que nos vamos a encargar de la validación, revisar que se cumplan las actividades mínimas, que estén los requerimientos normativos, que estén debidamente seleccionados en función del objetivo. Y ustedes pueden tener dos acciones. La una puede ser de rechazo. En ese sentido, van a recibir un correo electrónico y también van a recibir un mensaje al apartado de notificaciones del SMI, en el cual se les va a mencionar o comunicar el rechazo de su plan de trabajo. Un poco lo que van ustedes a revisar es el RUC de la entidad, va a estar el nombre de la entidad y se les va a enviar también el motivo del plan de trabajo. Aquí hay que hacer una consideración. Nosotros como analistas no tenemos un número considerable de caracteres. En muchas de las ocasiones lo que hacemos es poner nuestros números de contacto. Y en ese sentido les sugerimos y les pedimos que se contacten con nosotros si es que las observaciones que nosotros hemos registrado no están claras para evitar reprocesos. En su defecto, pueden recibir un mensaje de aprobación en el caso de que hayan cumplido las directrices mínimas y van a tener esto en su correo electrónico y también a través de la herramienta del SMI en el apartado de notificaciones. Lo que les va a decir básicamente es que el plan de trabajo del oficial de cumplimiento ha sido aprobado. Si bien es cierto, ya van 2 años con el manejo de la herramienta, sí creemos importante que ustedes topar estos dos temas, que es el mantenimiento a las actividades y también el mantenimiento de entregables. Esto en función del día a día. Todavía tenemos oficiales que tienen dificultades para enviar este tipo de mantenimientos, entonces es por eso que también los hemos traído en esta presentación. Cuando hablamos de mantenimiento de actividades, hablamos de una solicitud de reestructuración de actividad nueva o cambio en la fecha de inicio, en la fecha de fin o la eliminación de una actividad. Para esto, el oficial de cumplimiento deberá irse al apartado de mantenimiento plan ya y hacer registrar un mantenimiento del plan de trabajo. Entonces va a hacer la selección y va luego a encontrar la pantalla de mantenimiento de actividades, dentro de la cual se va a identificar primero el tipo de reestructuración que va a realizar. Entonces, en el caso de ser una fecha de inicio, pues se habilitará el apartado de fecha de inicio para que cambie. En el caso de ser una fecha fin, pues se va a habilitar la duración, que son los días,
Y en el caso de una nueva actividad, pues ustedes tendrán que hacer el registro de la actividad nueva. O en su defecto, si es una eliminación, pues también se generará un comunicado al respecto. Seleccionada y registrada la información, ustedes darán un guardar y esto ya estará dentro de la herramienta. Algo a considerar, se pueden modificar únicamente las actividades cuando están en procesos o no iniciadas. Si la actividad ya está vencida, no van a poder hacer cambios. Entonces, les pedimos que tengan mucho cuidado en eso y que sean oportunos en este tipo de mantenimientos a las actividades. Ok, una vez registrado el cambio, el mantenimiento a la actividad que desean desarrollar, lo próximo es cargar el oficio que justifique ese cambio. Este oficio debe ser suscrito por el gerente y debe contemplar la realidad de por qué se está solicitando que se haga este cambio, este mantenimiento de actividad. Esto en el caso de cambio de fecha de inicio, fin o una nueva actividad. En el caso de una eliminación, pues se requerirá adicional el acta de aprobación del CAD respecto a este tema. Tomemos en cuenta que ellos son los que aprueban el plan de trabajo y en ese sentido van a ser también los que tienen que aprobar que se elimine una actividad. Esta información es cargada dentro de la herramienta y una vez que está cargada, ustedes la van a poder identificar y van a poder enviar. Aquí también tomemos en cuenta algo. Hay que poner enviar. Si ustedes solo cargan el archivo y no envían, obviamente a nosotros no nos va a llegar y por lo tanto no podemos aprobar ese mantenimiento de actividad. Cuando envían, finaliza de su parte la actividad. Estos mantenimientos de actividades son validados a través de la herramienta. En ese sentido, no es necesario que ustedes remitan trámites a través del SGD solicitando esta actividad, ya, sino a través de la herramienta. Ahora vamos a ver el mantenimiento de entregables del plan de trabajo. Para el mantenimiento de entregables nos vamos a ir al apartado de mantenimiento de entregables. Dentro de este nosotros vamos a ver el estado de cumplimiento y ahí tenemos también las acciones. Está la descarga, está la edición y está también el eliminar. Vamos a... Ya, se puede, aquí hay una consideración y es que se puede eliminar entregables solamente cuando esté en estado de cumplimiento registrado. Listo, vamos a cargar el oficio a través del cual el gerente solicita este mantenimiento y no solo lo solicita, sino que justifica el porqué de este mantenimiento al entregable. Vamos a guardar esa información. Y una vez que esté guardado, vamos a dar clic en enviar. Con eso finaliza para el oficial de cumplimiento la actividad y eso nos llega a nosotros para aprobación. En el caso de aprobación, esto va a estar dentro del menú cumplimiento del plan registrado en proceso. El porcentaje de avance retorna y podrá verificar el archivo histórico. Esto es en el caso de que se haya aprobado el mantenimiento. En el caso de que se haya rechazado el mantenimiento, la actividad no se va a modificar. Eso para que lo tomen en cuenta. Por lo general se rechaza el mantenimiento de entregables porque la justificación no concuerda con la información registrada en el sistema. Hemos identificado que por lo general estas solicitudes se dan porque cargan los archivos de manera equivocada. Entonces, pero dicen una cosa en el texto de la herramienta y otra en el oficio. Entonces, tengamos congruencia entre la justificación del requerimiento de mantenimiento de entregables. Finalmente, el sistema les permite a ustedes generar un reporte.
para lo cual ustedes pueden ir a cumplimiento del trabajo, detalle del cumplimiento del plan de trabajo y van a ver habilitado un icono que dice ver reporte. Ustedes dentro de esto pues van a ir identificando los requerimientos normativos, las actividades, el estado en sí de la ejecución de ese plan de trabajo. Y una vez que ustedes les den clic en ver reporte, se les va a descargar un Excel que básicamente es el que está presentado en la parte final de la lámina, en el que ustedes van a ver el estado de cada una de las actividades, por ejemplo, en proceso, no iniciado, también cuando están fuera del tiempo también les genera la alerta. Tomemos en cuenta que como parte de los cambios normativos que se emitieron y como parte de los reportes del CIRLAB, está el reporte del cumplimiento del plan de trabajo del oficial de cumplimiento. Entonces, ustedes pueden ir utilizando esta herramienta incluso para el control que hace el comité de cumplimiento y también los consejos. Finalmente, ponemos en su consideración las líneas de comunicación que la Superintendencia a través de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos mantiene. El primero es el correo de pla@ceps.gov.es, en el cual ustedes pueden remitir cualquier consulta. Para el efecto es necesario que identifiquen el RUC, la entidad, los nombres, apellidos, el cargo, cuál es la consulta y números de contacto. Los números de contacto son importantes porque en función de eso nosotros podemos clarificar cualquier consulta que ustedes estén realizando. Adicional, el número telefónico de la superintendencia y las extensiones que les hemos registrado en esta presentación. Esta presentación, les recordamos, va a estar ubicada en el sitio colaborativo de prevención del lavado de activos que mantiene la superintendencia a través de su página web. Así también todo lo que está en función del marco de uso de la herramienta del SMI, pues ustedes lo pueden revisar en el manual de usuario que está como parte del sitio colaborativo. Dentro de manuales, notas técnicas y guías, se van a la opción manuales sector financiero popular y solidario y dentro de este ubican el manual de usuario externo SMI de plan de trabajo, donde también pueden encontrar un poco lo que ya hemos ido viendo respecto al uso de la herramienta. Me piden que regrese a la anterior lámina. Denme un momento. Ah, ya, se me fue. Ay, sí. Sí, mil disculpas, se me fue la parte de preguntas y respuestas. Ok. Ya. Perdón, he estado hablando sola. Bueno, no les indicaba que antes de continuar con las preguntas y respuestas, es importante que los oficiales de cumplimiento conozcan que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitió el 30 de octubre del 2025 una resolución que es la número 183, en la cual se emite o se expide la norma de control para la calificación de entidades financieras internacionales y entidades no financieras especializadas que proveen recursos a las entidades del sector financiero popular y solidario. En esta norma, nosotros se remite información acerca de los requisitos que deben tener estos proveedores,
Esta información se les entrega con el fin de que ustedes puedan realizar las gestiones correspondientes con respecto a la debida diligencia. Nos vamos a dar paso ahora a las preguntas y respuestas que ha sido recopilado por mi colega Cristian López. Señores oficiales, muy buenas tardes. ¿Me pueden, por favor, ayudar indicando si es que me escuchan mediante chat? Sí, perfecto. Muy buenas tardes. Hemos recopilado algunas preguntas basadas en el común denominador y vamos a proceder, por favor. La primera pregunta tenemos respecto del artículo 40. ¿Qué pasaría si el oficial se desvincula antes de la sesión del comité por su puesto, más bien su puesto de oficial de cumplimiento y deja ya presentado el informe? Bueno, con respecto a este tema, es necesario informar que esta es una normativa nueva. Cuando el oficial de cumplimiento salga de una entidad, primero es importante indicar que el tema profesional de cada uno de ustedes es bien importante. En ese sentido, el oficial de cumplimiento debe dejar al día toda la información de la entidad con la entrega de informes y también de actas de entrega-recepción de la información. En virtud de este tema, es importante que ustedes dejen preparando informes de gestión en la cual estuvieron realizando, es decir, del mes anterior, que deberá ser entregado al gerente o al comité para que esto sea presentado a los organismos correspondientes. Ese es el punto en que tienen que dejar entregando toda la información para que sea presentado al comité. Gracias, Angie. Otra consulta más, por favor, que es una de las más realizadas. Si actualizamos este año el manual de prevención del lavado de activos, ¿lo tenemos que volver a actualizar dentro del el otro año? ¿O la actividad tendría que ser subida nuevamente? A ver, si es que las entidades logran registrar hasta el 31 de diciembre de este año el manual con la normativa nueva y sin exista observaciones por parte del ente de control, el año siguiente aplicaríamos ya la nueva norma, que implica que el manual debe ser revisado anualmente. En este sentido, el oficial de cumplimiento deberá realizar esta actividad y a la vez deberá presentar dentro de sus informes tanto al comité como al consejo de que se ha realizado la actividad de revisión del manual y que a su vez no implica una actualización. Perfecto. En el mismo contexto, por favor, una vez que se presente dentro de diciembre el manual de prevención del lavado de activos y existe alguna devolución por parte de la SEPS para poder registrar, ¿qué se podría hacer en este caso con la actividad? A ver, si es que el manual no es registrado hasta el 31, debe la actividad contemplar la actualización. Deberá ser registrado su manual con fecha fin hasta el 29 de marzo del 2026. Muchas gracias, Angie. Tenemos otra consulta, por favor. Si el documento metodológico supera el límite de tamaño, ¿qué se podría hacer en ese caso? Bueno, recordemos que los archivos que son subidos como entregables deben tener un peso máximo de 10 MB y deben ser subidos también en PDF. Lo que ustedes tienen que tratar de hacer es que esa información sea tipiada o sea comprimida con el fin de que puedan ingresar esta información. Normalmente a nosotros sí nos llega información de manuales, metodologías de 300 páginas, entonces en ese sentido
hemos tenido inconvenientes con respecto a este tema. Gracias, Angie. Tenemos otra consulta. Si nos puedes aclarar nuevamente sobre las actas del Consejo de Administración, porque existe una duda en cuanto a la presentación de certificaciones y a la presentación del acta, porque indican que el plan de trabajo es muy extenso para incluirlo dentro del acta. ¿Cómo se podría presentar en ese sentido? A ver, el acta del Consejo de Administración, que es cargada en la información general del plan de trabajo, como les había comentado, les estamos dando dos opciones. Una que esté contenida dentro del acta, pero sin embargo deberá tener la información del detalle del plan de trabajo. Es decir, las actividades, el requerimiento normativo, el área de revisión, el objetivo, fecha inicio, fecha fin y entregable. Esa es una opción que ustedes tienen. Ahora, si es que el acta es muy extensa, el acta tendrá que indicar en la orden, en la resolución que tiene un anexo y ese documento tiene que estar escaneado también con el acta en el cual se presente el anexo. Este anexo deberá tener el contenido de todo el plan de trabajo y deberá venir suscrito por el oficial de cumplimiento y deberá también tener la firma, el sello o la certificación por parte del secretario del Consejo de Administración en el que garantiza que ese es el plan de trabajo que fue conocido y aprobado. Perfecto, Angie, muchas gracias. La siguiente consulta es, ¿el informe de mercado es solo cuando se lanzan nuevos productos o se apertura una nueva oficina? Gracias, Cris, la pregunta. A ver, aquí hay que tomar en cuenta que dentro de los requerimientos normativos obligatorios hay una actividad que es el informe del oficial de cumplimiento relacionado al mercado, en el cual va a identificar el nivel de riesgo al cual está expuesta la entidad en el mercado en el que opera. Hará un análisis de la zona, de las actividades económicas, de los perfiles de riesgo de todas sus contrapartes, en función de evidenciar el nivel de exposición en el mercado en el que opera. Ese es uno. Puede ser que en el transcurso del año existan actividades adicionales derivadas de puntos de atención que va a aperturar la entidad. Esas van a ser actividades adicionales que va a tener que incluir dentro de su plan de trabajo y obviamente son ocasionales. Muchas gracias, Caro. Dentro del mismo contexto, por favor, nos hacen la consulta. Tenemos que que cómo hacen las cooperativas cerradas con el informe de mercado. Si sería de presentar o no. Al ser un requerimiento obligatorio, sí van a tener que hacer una presentación. Obviamente, el nivel de riesgo tal vez no va a ser tan complejo para las que son cooperativas abiertas, pero sí hay un análisis. Tomemos en cuenta de que ustedes, adicional a este análisis de mercado, hacen un análisis de sus contrapartes. Entonces, si es que existe una variación, pues esa variación ya es un insumo para su informe de mercado, pero sí efectivamente van a tener que realizarlo porque el entorno en que las entidades se desarrollan, sean abiertas o cerradas, es cambiante y la idea es que ustedes estén atentos y identifiquen oportunamente la exposición al riesgo al cual están sujetos como parte del cumplimiento de su operación. Gracias, Carito. Tenemos una consulta, bueno, la voy a realizar porque tenemos varias del mismo tema, pese a que ya hubo la capacitación presencial y entendería que tendremos claro este tema, pero vamos a consultar, por favor. En cuanto a los proveedores, el perfil transaccional, ¿cómo se lo lograría calcular en función a que no se tiene datos ni cuentas creadas en la institución? Vamos a recordar que en la capacitación que se les dio a través de las jornadas, se les había instruido alternativas que ustedes pueden considerar para poder obtener ese perfil de riesgo transaccional.
Y dentro de esto se planteaba que ustedes podían solicitar que a los proveedores para pagarles abran una cuenta en la entidad. Entonces, en función de eso, ustedes ya tendrían como una idea de cuál es la transaccionalidad de esta contraparte, porque el perfil de riesgo siempre va a estar compuesto por su perfil de comportamiento, el perfil transaccional, del cual ustedes van a tener el perfil total. Estas estrategias se les mencionó ya en la capacitación y es algo que ustedes lo pueden considerar para el desarrollo de la identificación del perfil de riesgo de esa contraparte. Tenemos otra consulta más. El certificado de capacitación de los oficiales es entregado anualmente a la UAFE. Ese mismo registro debería ser remitido a la CEPS. Por favor, su ayuda para evitar reprocesos. Sí, efectivamente, ese certificado ustedes también lo pueden subir. Recuerden que no necesitamos un documento físico, sino que ustedes lo carguen como verificable dentro de su plan de trabajo. Tenemos otra consulta frecuente. Las cooperativas que no tienen cuenta en el Banco Central del Ecuador, ¿cómo podrían hacer para poder hacer el reporte de los billetes de alta denominación? Bueno, esta voy a contestar yo. Recordemos que incluso nosotros tuvimos una capacitación de billetes de alta denominación, que fueron ustedes parte y que están dentro del sitio colaborativo, que la llevó a cabo el Banco Central. Entonces, ellos mencionaban que todas las instituciones financieras tienen que tener esta cuenta. En el caso de que no, tienen que tener un documento emitido por el Banco Central que solvente este tema y esto tiene que ser cargado como parte de la evidencia de que no aplica el envío de este tipo de reportes. Y algo que se me estaba escapando es que en el caso de ser así, va a haber una sola actividad relacionada a billetes de alta denominación en la que van a cargar este entregable que menciono, que evidencia que no tienen la obligación de reportar. Tenemos otra pregunta que es bastante frecuente. ¿El oficial de cumplimiento es responsable del código de ética en su totalidad o de la CAPITE? No, recordemos que la resolución 158 y la 113 también complementa el hecho de que el oficial de cumplimiento no es responsable de la emisión del código de ética, pero sí de la cápita relacionado a temas de la prevención en el lavado de activo y la financiación de otros delitos. Gracias, Carito. Y Angie, tenemos, por favor, para culminar con las preguntas, lo último, si nos podrían aclarar sobre el tema de los entregables trimestrales, cómo se hacen, si es dentro del mismo año o el último en enero tendría que ser reportado en el otro año. Y para argumentar también la pregunta, por favor, en cuestión de las actas del Consejo de Administración, ¿cómo se presentarían junto con el informe del oficial? A ver, con respecto a los informes trimestrales, el año anterior ya se presentó esa pregunta. Entonces, en este sentido va a depender de cómo nosotros planteamos nuestro plan de trabajo anterior. En algunos casos, las entidades plantearon trimestrales, yo que sé, en el mes de enero, correspondiente al último trimestre del año anterior. Esas entidades deberán seguir manteniendo la misma secuencia, es decir, en el año 2026 deberán plantear el trimestral desde octubre, noviembre y diciembre del 2025. También existieron entidades en las cuales plantearon hasta el 31 de diciembre, considerando de que la información fue con corte hasta el 28. Eso se realizó siempre y cuando como su documentación o sus reportes automáticos les permitían generar esta información y cargar en los últimos 2 días. Esto quiere decir que va a depender de cómo planteamos el plan de trabajo en este año 2025 para poder seguir manteniendo la misma forma en el 2026.
Si me repites lo de las actas, por favor, porque no recuerdo la pregunta. Bueno, veo que también constantemente están indicando que si la metodología y también la metodología de las matrices deben estar incluidos en el manual. Dentro de la capacitación presencial que se dio, ya se les indicó que puede darse de las dos formas. Pueden estar incluidos dentro del manual o pueden estar como anexos, siempre y cuando en el manual se mencione que se encuentra como un documento anexo. Para la entrega del manual deberán incluir también los documentos metodológicos y la matriz como documento adjunto. Ya, y como última consulta, Carito, si nos puedes ayudar con el tema de las evaluaciones de los oficiales de cumplimiento, ¿cómo podríamos hacer para saber las calificaciones y en cuánto tiempo se están notificando en el correo electrónico? Gracias, Cris, por la pregunta. Creo que es la consulta de muchos oficiales de cumplimiento. Bueno, les comentamos que nosotros hemos iniciado ya el proceso de notificación de calificación. Lo mencioné ya como parte de la intervención. Esto está siendo notificado tanto al oficial de cumplimiento como al gerente. En ese sentido, se terminó de notificar a las entidades que fueron parte de la capacitación que se desarrolló en Quito. Vamos a continuar la siguiente semana con Guayaquil, seguido por Ambato y Cuenca. Esperamos finalizar la siguiente semana con esas notificaciones. Muchas gracias, estimados y estimadas, por su intervención y sus aportes a la capacitación. Para dar por cerrada esta capacitación, invito a Marcelo Jara, Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien nos brindará unas palabras para cerrar el evento. Adelante, estimado Marcelo. Gracias, Cari. Señores oficiales, muy buenas tardes con todos. Bueno, les agradezco mucho por la asistencia a la capacitación, donde si bien quedan preguntas todavía sueltas, yo les solicito por favor puedan comunicarse con cada uno de sus analistas asignados a fin de poderles consultar respecto de las dudas que todavía puedan seguirse manteniendo a los números que están en la lámina que se está presentando. Es muy importante que cada uno conozca cuál es el analista a cargo y si no lo conocen, por favor, les solicito llamen y consulten cuál es el analista que está encargado de cada una de sus entidades. Esta capacitación, como la de las jornadas, están siendo subidas el día de hoy en el sitio colaborativo para consumo de todos los oficiales de cumplimiento. La capacitación, de igual forma, está siendo subida en el sitio colaborativo para que la puedan volver a ver. Como les dije, en las jornadas que se llevaron a cabo entre los meses de octubre y noviembre, realmente fue un esfuerzo muy grande el que se hizo para poder llegar en 16 eventos. Esperamos que realmente haya sido de provecho para todos los oficiales y como siempre les digo, estamos dispuestos a seguir contestando preguntas que ustedes tengan y sobre todo, básicamente poder solventar dudas que puedan generarse de este proceso y de otros temas también. El tema, como dijo Carito, esperamos hasta la siguiente. Quito ya se remitió la semana pasada, de hecho. Esperamos hacerlo Guayaquil, Ambato y Cuenca hasta miércoles de la siguiente semana, ya poder remitir todas las calificaciones. Si alguno de las ciudades, por ejemplo, Quito, que ya se remitió, no recibieron la calificación, por favor comuníquense a los teléfonos que están presentados en la lámina para que lo puedan
para que puedan consultar al respecto. Como digo, ha sido un gusto para la superintendencia poder culminar con esta última capacitación del año respecto de la carga del plan de trabajo del oficial de cumplimiento para el 2026. Les agradezco mucho y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Marcelito. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria agradece a todos los participantes por su asistencia a esta importante capacitación. Solicitamos completar la encuesta de satisfacción del evento que se desplegará al salir de la capacitación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Buena tarde.